buenas tardes, ¿cómo está? Primero quiero agradecer al CAE por asumir este reto de hablar sobre arbitraje, pero abocado al tema de expropiaciones indirectas, por la nueva tendencia esta que va a haber en el CIADI, ¿no? Y lo que ha pasado brevemente. Entonces, lo que vamos a hablar un poco, voy a tratar de ser un poco más conciso por el poco tiempo que tenemos. Va a ser hablar un poco de esa ley muy controversial, ¿no? La 31018, donde el Congreso, este actual Congreso, ha procedido a suspender el cobro de los peajes, ¿no? Y obviamente no hace muy poco, mejor dicho, el CIADI, que es este centro de arbitraje, ya tuvo un laudo que le da la razón a Rutas de Lima, ¿no? Para que el Estado peruano, en este caso debería ser la municipalidad, pague 230 millones, ¿no? Referido en forma de indemnización por el peaje de Chillón que está en Puente Piedra, porque no tuvo mejor idea el exalcalde de Lima, Castañeda, de suspender el cobro, ¿no? Entonces este laudo habla exactamente de que no se consideraron aspectos técnicos y jurídicos necesarios en ese actuario o medida tomada por la municipalidad, no por la comuna limeña. Por lo tanto, procedió que se le pague, ¿no? Un tema de indemnización de 230 millones de soles, que es un tema muy complicado, ¿no? Para ver sobre los costos. Entonces, para entender un poco el tema de expropiación, hay que ver que Perú tiene varios tratados, ¿no? Varios acuerdos internacionales. Cuando hablamos de arbitraje internacional, estamos hablando de que si va a ser un arbitraje internacional de inversión o no. Entonces, para que exista el término de inversión, tendría que haber acuerdos internacionales. El Perú, dentro de su sinnúmero de acuerdos, de los que nos va a importar levemente dentro, unos de todos interesantes, uno son los acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones, a lo que le vamos a llamar los APRIL. El otro que sí nos interesa muchísimo, aparte del Tratado de Libre Comercio que pueda tener el Estado peruano con cualquier Estado, es los BITs, estos tratados bilaterales de inversión sumamente interesantes que van a otorgar, netamente habla de temas de inversión y busca garantías específicas para los inversionistas extranjeros y para que se completen las legislaciones nacionales, ¿no? Entonces, recoge muchos derechos, principios internacionales como el trato justo y equitativo de la inversión extranjera, la estabilidad jurídica sumamente interesante. Un tema importante es la expropiación, la compensación e indemnización en caso de expropiaciones, y obviamente lo que va a llevar al CIADI muchas de las veces es el sometimiento de las controversias a arbitraje internacional. Perú tiene suscrito muchísimos BITs. Tenemos BITs con Argentina, Colombia, Paraguay, Alemania, España, Francia, China, etcétera, ¿no? Con los países de bastante comercio. Otro tipo de convenio tratado que Perú ha firmado es el tratado firmado del CIADI, ¿no? Es el tratado de acogimiento a un arbitraje referido al Centro Internacional de Arreglos de Controversias Relativas a Inversión, ¿no? Es un tratado sumamente importante que el Perú es miembro. Entonces, en el CIADI, que conlleva bastante este tema de los BITs, la mayoría de los reclamos en arbitraje internacional de inversión se abocan más al tema del trato justo y equitativo. No han habido en la mayoría de veces más concesiones sobre ese tipo y menos procesos rechazados, ¿no? Y así aplicaron el tema de cláusula paraguas, total protección y seguridad, medidas arbitrarias, discriminatorias, incluso el tema de expropiación, que muchas de las veces fueron rechazadas o no. Y así sucesivamente. No podemos negar, por ejemplo, el caso de Luchetti, Perú, el caso de esta empresa chilena con los pantanos de Villa, ¿no? Que también fue un tema que el Perú llegó a tener un proceso a favor. Entonces, cuando hablamos de tratamiento de inversión extranjera en la legislación peruana, hay que tener mucho cuidado de cómo está regulado, ¿no? Nuestra Constitución tiene varios artículos que hablan de forma muy puntual de la protección del inversionista, tanto nacional y extranjero, ¿no? Es como una forma de fomentar, aparte del pluralismo, etcétera, de fomentar
que vengan inversionistas y que el Estado peruano, mediante contratos leyes, que está en el 63 de la Constitución o artículo 70, etcétera, de expropiaciones, va a blindar y darle protección al inversionista, ¿no? Darle una estabilidad, una seguridad jurídica. Ahora, el Estado peruano tiene decretos también, ¿no? El decreto tiene decretos como el 662, que habla del fomento de la inversión extranjera. Tenemos el decreto legislativo el 757 sobre el crecimiento de la inversión privada y así sucesivamente. Tiene un sinnúmero de normas que va a tratar de blindar. Entonces, para ya salir de eso, pasemos a la protección diplomática. El tema de protección diplomática, que lo que va a buscar, por ejemplo, en este caso, esta empresa concesionaria o vial afectada a los peajes, va a ser donde es la gestión que realiza un Estado a favor de los derechos de su nacional. Tiene que un Estado va a proteger a su inversionista nacional que se encuentra invirtiendo en un Estado receptor, ¿no? Ahora también existe una cláusula Calvo, bueno, no muy aplicada, pero está donde el inversionista extranjero va a renunciar a la inversión va a renunciar al tema de protección diplomática, ¿no? De su gobierno. Ese es un tema un poco difícil que se llegue a aplicar, pero está estipulado. Ahora, el CIADI. El CIADI, bueno, nace gracias al tema del Banco Mundial, es de 1966, tiene más de 150 países que están como ratificados, así que la mayoría de países más importantes están ratificados. El Perú está ratificado desde el 93. Entonces las partes en el CIADI no se ve cualquier tipo de arbitrajes, ¿no? En especial y fundamentalmente se ve el tema de inversiones, en el cual es un Estado receptor de la inversión y la otra parte va a ser un inversionista extranjero que ha invertido en un país, ¿no? Receptor de la inversión. Ahora, la jurisdicción del CIADI, la jurisdicción es voluntaria y no basta que los Estados miembros que son ratificados del CIADI sean miembros del CIADI para irse al CIADI, no. Además de eso, tiene que estar de forma escrita, expresa, otras formas de consentimiento. Y existen dos en especial. Una de ellas va a ser mediante un contrato de inversión. Entiéndase que en el convenio arbitral se especifique claramente la jurisdicción. Por ejemplo, en un contrato de concesión. Y la otra forma va a ser que se van a firmar convenios o consentimientos al CIADI, firmándose, por ejemplo, inclusiones en las legislaciones nacionales. Ahí tenemos los BITs, ¿no? Que se firme un BIT del Estado peruano con China, por ejemplo, el caso de Sayansung. Tenemos el acuerdo multilateral, también tenemos acuerdos multilaterales. El BIT habla de bilateral y multilateral es un ejemplo de ellos. Sería el NAFTA, ¿no? Que es uno de los tratados muy interesantes también. Las características del CIADI, bueno, de los más puntuales, ¿no? Para ellos no hay anulación y no cabe recurso alguno en el país donde se pretenda ejecutar o el país nacional. Solamente habría una anulación bajo 5 causales muy explícitas, pero ante el mismo CIADI como segunda instancia. Entonces, con el lado del CIADI no se puede ir a anular o apelar en otras sedes, en otra legislación o jurisdicción nacional. Y lo interesante del CIADI es que estos países se comprometen a reconocer y ejecutar el laudo. No se pueden negar a hacer eso, están obligados a reconocerlo y ejecutarlo. Entonces, una forma del protocolo se tendría que evaluar y se tiene que evaluar bastante el convenio de Nueva York. Bueno, y según la naturaleza de los países, OEA, etcétera, podríamos hablar del convenio de Panamá, pero en especial el convenio de Nueva York va a regular el tema de reconocimiento y expropiación. Reconocimiento y ejecución. Ahora, hablando de expropiación, ya entrando más al tema, hay dos tipos, ¿no? La directa, que ya todo el mundo conoce, sobre la seguridad nacional, necesidad pública, etcétera, y la expropiación indirecta, que es esta figura no tan novedosa en lo absoluto, pero carente de regulación muchas de las veces, no solamente nacional, sino también incluso internacional, que es ese acto del Estado, acto o actos del Estado, que tiene un efecto, podría decirse, equivalente a una expropiación directa, ¿no? Pero sin la transferencia de forma del título o del derecho del dominio. Hay una afectación al derecho de propiedad o al beneficio, es una afectación directa a la inversión.
¿no? Entonces la expropiación indirecta ya va mucho más allá. Los supuestos de expropiaciones indirectas podríamos mencionar que son distintas según las doctrinas, etcétera. Uno es la privación sustancial del valor de la inversión, la pérdida de control y la temporalidad de la afectación, ¿no? Son esos supuestos interesantes que en el primero, por ejemplo, tenemos el caso de Simiegas contra Argentina, ¿no? El tema de privación sustancial del valor de la inversión. En la pérdida de control de la inversión, hay bastantes casos, ¿no? El de Cooper contra Argentina, etcétera, que es un consorcio. Y finalmente podríamos mencionar la temporalidad de la medida también, ¿no? Que también habría el caso de Zurich contra Argentina, ¿no? Y bueno, en este tipo de temporalidad tenemos que ver un test, ¿no? Ese test famoso de severidad de la medida y efectos de la temporalidad que se van a aplicar durante el actuar de los actos del Estado. Entonces, ¿está prevista la expropiación indirecta en el ordenamiento jurídico peruano? Entonces tendríamos que hablar muchísimo. No hay una legislación pura, no existe. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional donde se va a desarrollar el concepto levemente qué podría significar y su tratamiento, ¿no? Pero eso más se va a regular en temas de arbitraje internacional, ¿no? Y se va a desarrollar gracias a los BITs, se va a desarrollar gracias a los TLCs, etcétera. Entonces hay que evaluar mucho el tema de indemnizaciones o no, el impacto que sufre el derecho de propiedad como resultado de la regulación. Las expectativas razonables del inversionista, ojo, miren lo importante. Para el tema de indemnización no vamos a ver qué expectativa tenía el inversionista para invertir en un país receptor de la inversión y la afectación que ésta puede conllevar. Y el otro sería la naturaleza y carácter gubernamental atacado, ¿no? Eso también es interesante. Ahora hay una figura que se llama, también lo van a considerarse expropiaciones indirectas conforme el derecho internacional a lo que le llaman los creepy expropriation, ¿no? Que se configura como consecuencia de las repetidas acciones. Son varias acciones consecutivas o intervenciones estatales de una manera sistemática, que genera ya una merma sustancial en el ejercicio, ¿no? De la inversión del extranjero, ¿no? Entonces, no es solo un acto, sino vamos a ver varios actos. Casos de expropiaciones indirectas hay un sinnúmero, hay varios casos. Tenemos el de Tradex, tenemos el de Compañía de Santa Elena, que ellos tratan de dar un concepto interesante. Para ellos, la expropiación indirecta, bueno, el concepto que manda el tribunal dice que es una propiedad, pues una propiedad se ha expropiado cuando el efecto de las medidas adoptadas por el Estado ha sido el de privar al dueño del título de posesión o el acceso a los beneficios del uso económico de su propiedad. Este Santa Elena contra Costa Rica es un caso muy interesante que va a ver, incluso va a poder catalogar el concepto. Ahora tenemos casos de expropiaciones indirectas muy distintas, como la imposición de un gerente en la propiedad de la empresa, ¿no? Hay un caso muy famoso cuando Estados Unidos procede a demandar por una empresa norteamericana, Tipex, etcétera, Tipex, TANAFA, etcétera, demanda a Irán, ¿no? Porque ellos, los de Irán, buscaban que la administración de la compañía, cuyos dueños son extranjeros, tenían que tener una privación en el derecho a su propiedad, ¿no? Entonces, para ver, ellos evaluaban el nombramiento transitorio de los gerentes, ¿no? Y para ellos era un tipo de afectación interesante. Ahora hay otro caso que es el caso famosísimo de Metalclad, como en México, sobre la anulación de licencias y permisos, ¿no? Es un tema más de impacto ambiental para los que les gusta mucho ese tema, por mala gestión en los negocios. Perú tiene un caso famoso también, el caso de Holguín, ¿no? De la inversión hacia Paraguay, ¿no? Entonces, donde van a un laudo bien pequeño, bien corto, donde van a ver si es indemnizable o no indemnizable esta promesa de invertir, ¿no? Y el riesgo. Entonces el tribunal hace un desarrollo interesante de ya la experiencia, ¿no?, del inversionista, como para que no se le indemnice si le va mal o no en su ejecutar, en su actuar empresarial en un país, ¿no? Tenemos el caso de Feldman, el caso de Generation en Ucrania contra Ucrania, el Waste Management, Middle East, etc.
Entonces hay bastantes casos sobre expropiaciones indirectas, ¿no? Entonces, la ley, esta famosa ley 31018, donde tratan que el Congreso, de una forma muy carente de razonamiento jurídico, suspende, ¿no?, la cobranza de 24 peajes en la red vial nacional, ubicados en 12 departamentos del Perú. Entonces va a suspender el cobro de peajes, ¿no? Entonces le hacen muchas controversias, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el objetivo del ejercicio? Ahorita estamos en un tema de pandemia. ¿Qué perjuicio pudo tener si son muy pocos los automóviles que pasan por el cobro por la zona de peajes, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el criterio? O sea, ¿era o no razonable? Tampoco no habría tanto perjuicio, ¿no? Entonces, esto podría conllevar o no a un futuro proceso de expropiación indirecta. Esperemos que no, pero sí podrían estar facultados. Ya recordemos que incluso ahora ya ha iniciado un proceso de Cerro Verde, la minera, contra el gobierno peruano, por un tema ya con SUNAT y los cobros de estabilidad. Pero es este tema, ¿no? Entonces se está afectando. Es una réplica muy parecida como el caso ya como antecedente de Castañeda, del futuro proceso de expropiación indirecta, ¿no?, por buscar una indemnización. Entonces, esto conlleva muchos casos. Entonces, el Congreso, terriblemente lleno de populismo en su cabeza, desconoce la normativa, va por una realidad distinta, parecen más que tal vez enemigos o no del Estado peruano, porque eso va a conllevar mucho perjuicio económico. Bueno, estamos hablando del tema de posible ante el CIADI, proceso ante el CIADI perderlo por indemnizaciones, el tema de quién va a mantener las vías, porque si se ha suspendido, mantener la Panamericana Sur, la Panamericana Norte, etcétera, es un caos. ¿Quién lo va a hacer? Van a contratar por contrataciones del Estado por ese tiempo, corrupción, entonces ya son ligas mayores, ¿no? Y de ahí fundamentalmente de cómo nos van a ver en el mundo, ¿no? Entonces ya hay revistas internacionales de inversión que ven, ya lo tocaron, de Perú suspende licencia a inversionista extranjero, ¿no? Entonces ya esa visión ha hecho que el Estado peruano pase otra vez a ser un Estado que no haya seguridad jurídica al inversionista, ¿no? Entonces, realmente ojalá que proceda la acción de inconstitucionalidad de esta ley, que ya esperemos que sea procedente y buscar una estabilidad jurídica, ¿no? Y que a futuro dejen de hacer actuaciones populistas y saquen normas que realmente intervengan y favorezcan al Estado peruano, ¿no?, en temas al menos que no conlleven arbitrajes como en el CIADI. Muchas gracias.